Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias a Dios es viernes. Qué bueno que ya es viernes, una semana cansada, un día frío. Sí, qué bueno que están aquí. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam. ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Cómo esperan? Mire, ya estoy aquí, ya se nota que es viernes. Con nosotros están en esta noche Idalia Castro, Jania Castro, Lara Castro, Axamadai. Bueno, ya está aquí la mesa ahorita de siempre. Ya vamos a ir alternando los miembros porque luego estos miembros hablan mucho. Yo necesito que participen menos, ¿verdad? No, ya hablan en serio. Qué bueno que ya usted está sintonizándonos. Qué bueno. Una bendición para todos los que nos oigan y sobre todo para los que acaban de oír esta transmisión después que la subamos a la página de Facebook, ahí en el grupo Hermanos de Masada Dulam, y también a los que nos van a estar oyendo a través de nuestro canal en YouTube. Estamos en una serie donde estamos hablando todos los viernes acerca de puntos importantes de la palabra de Dios, pero más que solo doctrina básica, ya en estos viernes estamos tocando puntos con un poco más de profundidad, de sustento, y precisamente estamos abordando una serie sobre la profecía. Este es un tema muy recurrido, muy solicitado, pero poco entendido y a veces desvirtuado por charlatanes, desgraciadamente, a veces malinterpretado por personas que no teniendo pues una normatividad, una regla, una autoridad que les enseñe, pues desvirtúan todo lo que son las profecías. Por eso estamos dando en esta serie, estas semanas, estamos dando estas enseñanzas acerca de la profecía. Precisamente hoy vamos a tocar un tema que a mi parecer es un tema muy importante, porque ya empezamos a tocar lo que tienen que ver con los pactos. Ya a partir de la próxima semana estaremos tocando temas que tienen que ver ya con la individualidad de cada profeta. Hablaremos de Isaías, hablaremos de Jeremías, empezaremos a abordar las profecías por temáticas. Mire que hoy para profecía nos podríamos tardar todos los viernes de un año y no acabamos, pero estamos tocándolo a grandes rasgos porque queremos que los temas vayan siendo alternos, o sea que no nada más hablemos de un tema en específico, pero con todo gusto, si tú quieres, amigo, hermano que nos escuchas, sugerirnos algún tema o tener no sé, más información sobre algo, ponte en contacto con nosotros. Los medios para que te comuniques son... Amén. Al Twitter es @masadadulam, en facebook.com/masada.adulam, por el WhatsApp es el 55 83 88 20 35 y en línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, todo junto, y en YouTube es Israel Chapa con mayúscula. Muy bien, esos son los medios que tenemos para que tú te comuniques con nosotros, y si tú tienes alguna sugerencia, algún tema, alguna duda, inclusive ahorita mismo, pues mandarnos un WhatsApp o llamarnos a la línea directa para que pues con mucho gusto te podamos orientar, te podamos dirigir. Sin esperar más por el momento, vamos a entrarle ya de lleno porque pretendo aprovechar cada uno de los minutos. Así es que te voy a sugerir una cosa. Concéntrate, pon atención porque vamos a empezar a hilar una serie de enseñanzas a partir de este momento, en donde voy a tener que estar mencionando varias citas de la Biblia, pero todo esto va a ser para darle un sentido lógico y que tú puedas entender a cabalidad a qué me estoy refiriendo. Así es que, pues... ahora sí que abróchate los cinturones, destápate las orejas, por ahí pídele a todo el mundo que no te entretengan en una hora, porque esto va a estar muy bueno. Hablemos pues entonces de pactos y promesas. Este es precisamente un legado profético. Alguna vez alguien me preguntó que cuándo habían comenzado las profecías. Bueno, empecemos por ahí. Las profecías o la profecía empieza con una promesa que Dios hizo en el huerto de Edén. Todo comienzo de cualquier profecía se basa en este punto álgido de la historia humana. La profecía comienza en el huerto de Edén con una promesa que Dios hace. Inmediatamente después de esta promesa,
esta promesa surge inmediatamente después de un hecho desgraciadamente triste para la humanidad. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, que se menciona con todos estos títulos en Apocalipsis 12:9, indujo a Adán y a Eva a cometer su primer pecado. Dios le dijo a Satanás en Génesis 3:15 lo siguiente. Amén. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Bueno, fíjate que dice ahí, esta es una profecía de muy largo alcance. Es la promesa, la primera promesa que Dios hace, la primera profecía que Dios hace, en donde Él dice cómo va a resolver el problema del engaño y del pecado que Satanás pues provocó en este instante de la historia. La primera profecía empieza con esto precisamente, con una promesa de Dios acerca de cómo va a resolver todas las cosas. Él prometió que de Eva, es decir, Eva tristemente se ganó el título de la primera mujer engañada, Yo creo que es amiga de Laura León, del Club de las Mujeres Engañadas. Tristemente se gana este título Eva y el Señor menciona que vendría una simiente, en hebreo una cera con Z, una cera, una simiente, un fruto, una descendencia, una genealogía, quien le asestaría un golpe a Satanás. ¿En dónde le iba a pegar? ¿Alguien aquí? No, en el talón, oye, no estamos hablando de Aquiles, de la... No, ¿en dónde le iba a pegar? En la cabeza. En la cabeza, ok. Esta descendencia, esta genealogía de Eva, alguien de esta genealogía le iba a herir la cabeza y lo vencería totalmente. Lo derribaría, esto quiere decir que lo derribaría de su posición de autoridad. La cabeza tipifica la posición de autoridad. Esta profecía nos está diciendo precisamente que Dios iba a sacar de la descendencia de esta mujer por haber sido engañada, la primera persona engañada, alguien que derribaría de su posición de autoridad a Satanás y a su descendencia, porque Satanás engaña al mundo entero porque tiene autoridad, pero llegará un día en que ya no tenga más autoridad, y entonces, a partir de que esta profecía tiene, digámoslo de esta manera, dos tiempos de cumplimiento, el tiempo cuando viene nuestro Señor Jesucristo, pero también el tiempo que viene en el futuro, cuando toda la humanidad sepa que Satanás no tiene autoridad y que simplemente es el engañador, entonces él va a quedar totalmente sin este manto de autoridad, sin esta posición privilegiada por medio de la cual puede engañar al mundo. Dios reveló que la simiente de él, de Satanás, a todo esto, ¿quién es la simiente de Satanás? Ok, si yo les pregunto quién es la simiente de Eva, pues está bien fácil, todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, pero ¿y quién es la simiente de Satanás? A ver, échense ese trompo al uña. A ver, ¿quién nos escuchan? Buenas noches a todos, a Marisela, a Edgar, a Jania, bueno, Jania está aquí conmigo, a Rocío. A ver, ¿quién es la descendencia de Satanás? Los ángeles caídos no son hijos de Satanás. Aunque los trae de hijos, ¿verdad? Pero no son sus hijos. ¿Quién será? ¿El anticristo? El anticristo, no necesariamente, sí va a ser alguien de su descendencia, pero específicamente ahorita ya hay descendencia de O Satanás. desde el principio, es Caín, ¿no? Caín, ok. Mire, ya dejen de aquí de estar jugando a la lotería. La simiente de Satanás es toda la gente que se encuentra bajo su influencia. Los trae de hijos, pues, para que me entiendas. Todas aquellas personas que se encuentran bajo la influencia de Satanás, Dios dijo que iban a tratar con hostilidad, o le van a tratar muy mal a la simiente de la mujer que Dios había prometido. Es decir, por eso no te extraña a ti, amigo, hermano, que nos escuchas, que te traten mal porque saben que tú eres cristiano, que lees la Biblia, que te congregas, que alabas a Dios, que buscas no decir groserías y otras cosas. No te preocupes porque te traten hostilmente. Esto estaba súper, ultra, mega profetizado.
Satanás tendría éxito en dejar temporalmente imposibilitado a la simiente de Dios, ¿verdad? Como dijo, que la descendencia de Satanás, ¿verdad?, iba a ser imposibilitada. ¿Por qué? Porque, perdón, la descendencia de Eva iba a ser imposibilitada porque le iba a asestar una mordida. Ahora sí, Dara, ¿en dónde? En el talón. Ok, ahora sí en el talón. Esto que nos deja ver que a través de esta contusión, miles de años después de esta promesa, esta profecía, ocurre cuando Jesús es herido y momentáneamente su obra fue interrumpida por 3 días y por 3 noches. Nunca jamás se ha vuelto a interrumpir la obra de Jesús. Ese es un dato interesante, ¿sí? La única vez que tuvo que parar Jesús en su obra, en su trabajo, fueron estos 3 días y estas 3 noches, como Dios lo había predicho en Mateo 12:40. Fíjate cómo dice. Porque así como Jonás estuvo en el estómago de un pez gigante durante 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en la tierra por 3 días y por 3 noches. Muy bien, sobre esa promesa fundamental de que Dios enviaría una simiente, es decir, descendencia, genealogía, el Hijo del Hombre como le conocemos, como redentor de la humanidad para derrotar a Satanás, se basa en otra serie de promesas que Dios le hace a sus siervos a lo largo de los siglos. Digámoslo de esta manera, esta es la profecía primigia, este es el punto a través del cual empieza a haber derivaciones de profecías. Todas las profecías, para que se puedan mencionar como profecías y puedan decir que son de parte de Dios, la que tú me digas, que el cambio climático, que el crack de la economía, que Dios te da una promesa personal a ti, todas tienen que desembocar en el mismo río que te va a llevar al fundamento, que es que Dios va a vencer a la descendencia de Satanás, a Satanás mismo, y que le va a quitar toda la autoridad la cual tiene hasta el día de hoy. Todo ahí tiene que desembocar. De otra manera, yo no le veo razón para que alguien te diga, Dios dice que te va a prosperar. ¿Cómo para qué? ¿Qué vas a hacer con tu dinero? Porque si vas a colaborar a la obra, pues qué bueno, ¿verdad? Si vas a ayudar con ese dinero a que sea el evangelio difundido, qué bueno. Pero si lo vas a ocupar en vanidades, ahí yo no le creo mucho a las personas que profetizan en ese sentido. Todo tiene que desembocar en esta promesa primaria, en esta profecía primaria, en este pacto primario. Bueno, ahí todavía no es pacto, solo es una promesa de que el Hijo del Hombre va a derrotar a Satanás. Y a través de este hecho fundamental se empiezan a derivar todas las demás profecías. En forma colectiva, estas promesas forman la base de la profecía bíblica y cada una de ellas amplía la promesa original. ¿Cuál es la promesa original? Que Satanás va a ser derrotado. Esa es la promesa original. Bueno, posteriormente Dios le prometió a Abraham algo más adelante, que por cierto, Abraham, simiente de Eva, le prometió algo en Génesis 12, versículo 3. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Mira, esa bendición vendría por medio de la simiente de Abraham. Ahora empieza a multiplicarse la raza humana sobre la tierra y Dios hace una selección. En este sentido escoge a Abraham y él determina que a través de su descendencia, de su genealogía, esta promesa, esta bendición vendría. Lo dice Génesis 22, 18. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Muchos siglos después de Abraham, el apóstol Pablo escribió, ahí en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. ¿Se dieron cuenta que no dice a las simientes? Dice a la simiente en individual, como si se habla solamente de una.
y solo puede haber una simiente de Abraham a la que se refiere en el sentido singular, y esa desde luego es nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones sobre la tierra serán benditas a través de Jesús de Nazaret. Aquí hay que poner mucha atención a esto, porque fíjate que el problema que hay actualmente en Oriente Medio es precisamente por esta malinterpretación, aunque no lo creas. Porque también los árabes dicen, pues nosotros también somos hijos de Abraham, y como sus simientes, pues también a través de nosotros va a ser bendecido el mundo. No, nunca habla en plural, habla de una sola simiente, y desde luego que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. No está hablando de otras simientes, no está hablando de Mahoma, no está hablando de ningún califato, no está hablando de ningún tipo de sultanato, no está hablando de nada de eso. El Señor se refiere a través de Pablo en Gálatas, que a través de una única simiente, es decir, de un único descendiente, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. En su momento la promesa hecha a Abraham fue cumplida en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede bendecir a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de la cruz del Calvario, precisamente a toda la humanidad. Vamos entendiendo esto. Todas las profecías se cimentan en estos hechos. Esta es una promesa, es un legado, es una herencia que se le hace a la humanidad a través de dos familias. Primero, Adán confió en su juicio personal y en vez de seguir las instrucciones de Dios, él decidió qué hacer. Cuando se le presentó esta opción de probar el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, él voluntariamente olvidó la instrucción de Dios al decirle, hey, de este árbol no coman. Voluntariamente decidió ignorar esta instrucción. ¿Qué sucedió aquí? Entonces él confió en su juicio personal. Por tanto, Adán, el progenitor físico de la humanidad en el amplio sentido de la palabra, ya después hablaremos que hay más de un Adán, pero hablemos hoy en general, el progenitor físico de la humanidad cedió ante la influencia engañosa de Satanás. ¿Y qué provocó esto? Que sucumbiera ante la sugerencia hecha por su esposa. Mira qué terrible. En cambio, Abraham literalmente dice la Biblia algo que es diametralmente importante y opuesto a lo que hizo Adán. Génesis 15:6 nos dice lo siguiente. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Mira nada más, creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Adán confió en su sentido común, confió en su intuición, confió en lo que él sentía. Me late, dijo. Creo yo, a mi manera. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo? Y cuando nosotros hacemos lo mismo y decidimos voluntariamente ignorar una instrucción de Dios, perdóname, pero andamos errando el camino como Adán, confiando en nuestro juicio personal. En cambio, Abraham, dice la propia Biblia que creyó y eso le contó como justicia. Por consiguiente, Dios escoge a Abraham como el padre humano de otra familia. Si bien Adán es el padre de la humanidad en el más amplio sentido general, es el progenitor físico de la humanidad, Dios escoge a Abraham como padre de los creyentes. Esta es una diferenciación. Dios es a través de Abraham que forma una nueva familia de creyentes espiritualmente orientados. Cuando tú obras con el yo creo, se me hace, yo me imagino, pues a mí me late que es así, estás siendo solamente hijo de la humanidad en lo físico. Pero cuando tú decides creerle a Dios, te estás convirtiendo en parte de la familia orientada espiritualmente, que acepta y que obedece la ley de Dios. Ahí tenemos a las dos familias, la familia de Adán y la familia de Abraham. Esta familia estaría compuesta primero por los descendientes, desde luego naturales de Abraham, por medio de su hijo Isaac en adelante. Fíjate cómo dice Génesis 21:12.
Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Ahí está claro. Esta promesa empieza a correr, empieza a fluir esta profecía a través de Isaac, es decir, por sus descendientes naturales, pero posteriormente se vuelve una función más importante de esta familia cuando Jesús es el Redentor prometido. ¿Sí? A través de Jesús y por medio de él, Abraham también se vuelve en el padre de los creyentes no circuncidados. Recuerda que como instrucción, como ordenanza, Dios le da este mandato a su pueblo de circuncidarse como señal de que han establecido un pacto con Dios. Pero a través de Cristo se amplía, se extiende la posibilidad de pertenecer a su familia como parte de la familia de la fe y, lo que es más importante, como parte de la familia de los creyentes no circuncidados. Vamos a ver cómo dice Romanos 4, 11 y 12. Correcto, Romanos 4, ahora sí los agarré papando moscas. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que, además de su circuncisión, siguen el ejemplo de la fe que Abraham demostró antes de ser circuncidado. Ahí está, mira, ahí lo tenemos. Finalmente, Dios ha prometido darles a los miembros de esta familia espiritual vida eterna. Ojo, la promesa no fue dada a todos los descendientes de Adán. La promesa de la vida eterna está siendo dada a todos los descendientes, ya sean circuncidados o no, pero que demuestren la misma fe y que les sea contado como justicia, y que esto les abre la puerta para tener una familia espiritual, para que puedan tener acceso al reino cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida. Ahí está. Es una promesa, es una profecía que se le da a la humanidad a través de la posibilidad de pertenecer a alguna de estas dos familias. Desde luego que una no cuenta con esta promesa. La familia natural, la familia de Adán, no cuenta con esta promesa. Por más que alguien te diga por ahí, es que todos somos hijos de Dios, no le creas ni la mitad. Tú no le llamarías hijo al que vive a 2 casas de la tuya, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que familia de Cristo solo aquella que ha creído, que ha prometido obedecer, que se le ha dotado de vida espiritual, de vida eterna, de vida Zoe, y que será manifiesta cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida. Ok, vamos a hablar un poco de las promesas. Promesas, ¿sabes que la Biblia tiene la particularidad de que hay promesas duales? Es decir, ¿cómo decirlo de alguna manera que me entiendas? Que tienen cumplimiento parcial en algún momento y en otro momento tienen un cumplimiento más completo. A veces las promesas que hay en la Biblia, dependiendo de cuál estemos leyendo, tienen promesas duales, es decir, que ocurrieron antes y que van a volver a ocurrir, o que van a ampliar su cometido y su cumplimiento. Por ejemplo, la promesa de que de la simiente de Abraham vendría un Salvador, también había una promesa de grandeza para la simiente natural de Abraham. ¿Se acuerdan? Si alguna vez te has preguntado por qué el pueblo judío tiene tanto dinero, por qué le va bien en los negocios, por qué puede llegar bien amolado a algún lugar y se establece y de repente, wow, empieza a dar, por qué es que estos tremendos están sembrando el desierto y les está dando, por qué tienen el ejército más poderoso y mejor preparado del mundo, pues porque esa es una promesa que se le hizo a su simiente natural de Abraham. En otras palabras, las promesas que Dios le hizo a Abraham son duales, contienen implicaciones físicas, lo vemos en los descendientes de Abraham, es decir, en los judíos, en los israelíes, como también tiene cumplimiento en el área espiritual. Ahí es donde entramos nosotros, gracias a Dios, porque somos también descendientes de Abraham en lo espiritual. Es decir,
esas mismas promesas que se le cumplen al pueblo de Dios, que se le cumplen a los israelitas, que se le cumplen a los judíos, se nos pueden cumplir a nosotros. ¿Por qué ambos dos, dirían por ahí, ambos dos del mundo mundial? Somos hijos de Abraham cuando tenemos la fe, cuando decidimos obedecer, cuando somos contados como justicia en nuestros actos, cuando se nos ha otorgado la vida eterna, la vida Zoe. Entonces, estas promesas también se amplían para los seguidores de Cristo. Ambas son solo una promesa, pero se cumple en dos parámetros, en el parámetro material y en el parámetro espiritual, que somos nosotros, y ambas son parte esencial del plan maestro de Dios para la humanidad. Dios no quiere que sus hijos anden fregados, perdóneme. Dios no quiere que sus hijos, como dice la Escritura, pidan prestado. Escrito está, y te pedirán prestado, y tú no pedirás prestado a nadie. Y si a veces todavía tenemos la necesidad de seguir pidiendo prestado, es porque esta profecía, algo está pasando que no estábamos cumpliendo a cabalidad nosotros. Más adelante Dios le dice a Abraham, fíjate cómo le dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, en la tierra de Canaán, será para ti heredad perpetua. Yo no sé hoy qué tanto problema hay en Medio Oriente, que todo el mundo se quiera adjudicar territorio, se quiera adjudicar la soberanía de Jerusalén, que se ofenden porque quieren poner y mudar las embajadas a Jerusalén. Porque por si no lo sabías, la mayoría de las embajadas que hay de los demás países que tienen sede ahí, que tienen embajada ahí, están en Tel Aviv. Bastó con que dijera Estados Unidos, y es de las pocas cosas buenas que yo considero que ha hecho Trump, que iba a mudar la sede a Jerusalén para que se hiciera un avispero ahí. Y mira, ahorita es así. Antes, cuando eran colonia británica, era peor el asunto. Ahora, inclusive para que no se anden peleando. Hay una anécdota muy buena, búscala en internet, acerca de la escalera que está arriba de la entrada del mencionado Santo Sepulcro. ¿Cómo no pueden moverla ni un centímetro porque ocasionaría una guerra entre cristianos, musulmanes y judíos? Es impresionante. Pero lo que quiero que entiendas de todo esto es que esa tierra por heredad se la otorgó Dios a Abraham. Lo dice Génesis 17:8, pero no lo voy a leer, pero búscalo, puedes buscarlo. Pero esto solo fue el principio. De los descendientes de Abraham, dijo Dios que iban a surgir muchas naciones. Por eso Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, padre de una multitud. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Ahí está. Dios aumentó la familia de Abraham, pero esperó hasta que él y su esposa fueran tan viejos que no pudieran tener hijos. No obstante, milagrosamente nació Isaac. A ver, ¿por qué se imaginan que Dios esperó hasta ese momento? ¿Por qué Dios dijo, sí, le vamos a dar lo que habíamos predicho, lo que habíamos profetizado, lo que se había prometido, que iba a ser padre de multitudes, que iban a nacer de reyes y naciones? Pero ¿por qué será que Dios esperó hasta que ya estuvieran viejitos y no pudieran físicamente hacerlo? ¿Por qué se imaginan que lo hizo? Para saber si era un hombre de fe. Para saber si era un hombre de fe. Muy bien. Mostrarle su poder y que no es en sus fuerzas de él. Correcto, ambas respuestas están bien. A veces nosotros decimos porque estoy joven, porque tengo preparación, porque estoy ubicado en un buen lugar, porque tengo un buen puesto en la empresa, porque le caigo bien al maestro, y nos inventamos una sarta de cosas en nuestra mente y jamás pensamos que es Dios el que está detrás de todos los actos buenos que nos ocurren. Dios tiene que esperar hasta que ellos fueran viejitos para mostrarles su mano milagrosa. Al final, todos los que sean considerados descendientes de Abraham, forzosamente tienen que nacer de nuevo.
Normalmente cuando te ocurre un accidente, cuando libras una enfermedad peligrosa, cuando algo pasa en tu vida que marca un antes y un después, se tiene el dicho de decir, nació de nuevo. Y es verdad. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando el Señor permite que tú conozcas de Él, que tú verdaderamente no solo le sigas religiosamente, sino que puedas entender verdaderamente la Escritura y puedas sentir su presencia, se te abre el mar, se te abre y naces de nuevo, no hay de otra. Juan 3:3 lo dice, que es hasta este momento en que te conviertes en un ser por lo menos interior espiritualmente. Isaac fue un precursor de las cosas que habrían de venir. Isaac era una promesa cumplida. Cuando ya estaba viejo su padre, ¿verdad? Nace Isaac. Pero a su vez Isaac, al ser una promesa cumplida, se vuelve en una promesa creciente. Y viene entonces Esaú y Jacob. ¿Te fijas? Siempre que una profecía tiene un cumplimiento, va a desembocar otra nueva. Porque nuestro caminar, dice la Biblia, que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. A veces la gente dice, ay pastor, yo no sé por qué sufro tanto, voy saliendo de uno y entro a otro. Ese es el camino del guerrero, mi hermano, mi amigo. Ese es el camino del guerrero. ¿Sale? Ahora, decía yo que Isaac procreó 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob el menor para recibir las promesas físicas que él le había dado a Abraham. De manera similar, Dios escoge a quienes él decide darles la oportunidad de estar entre los descendientes espirituales de Abraham. Por eso no te frustres cuando alguien de tu familia no quiera saber de Dios. No te frustres cuando estás haciendo todo lo posible porque algún miembro de tu familia, un ser muy querido, un amigo muy cercano, no quieran saber de Dios. Él escoge y decide a quién le da la oportunidad de ser parte de su familia espiritual. Quienes reciben esta posibilidad recibirán el cumplimiento, entonces sí, de las promesas espirituales, materiales, pero también de las eternas. Lo dice Romanos 9, 10 y 11. Amén. Dice, pero eso no es todo. Los 2 hijos de Rebeca eran de un mismo padre, nuestro antepasado Isaac, y antes que ellos nacieran, cuando aún no había hecho nada ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quieren, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Ojo, cuando Dios da una profecía, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios pacta contigo, siempre va a poner condiciones. Duda de quien te diga, Dios te quiere bendecir a partir de este día. Ay, no te dé una advertencia. Porque el tal está profetizando de su corazón o de su mente, o le gusta la fama, o le gusta la lana, y no tiene temor de Dios. ¿Sale? Dios siempre pone condiciones. Todos deben primeramente venir al conocimiento de la verdad como primer requisito. Segundo, arrepentirte de tus pecados. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Sus 12 hijos fueron progenitores de las 12 tribus de Israel, las cuales Dios libertó de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Dios les dio a los israelitas la tierra de Canaán tal como se lo había prometido desde Abraham. Pero Dios no limitó su promesa de grandeza para los descendientes de Abraham al territorio que le había asignado al reino de Israel. Dios prometió a Abraham que había de ser una nación grande y fuerte. Mira lo que dice Génesis 18, 18. Es un hecho que Abraham se convertiría en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En pocas palabras, Dios le prometió a Abraham el mundo. ¿Sí se fijaron en eso?
Dime, por amor del cielo, ¿quién hace que giren los engranes de este mundo en varios ámbitos? Por si no lo sabías, Einstein era de ascendencia judía. Por si no lo sabes, en todas las artes, en todos los medios, en todos los panoramas, en todas las circunstancias, en todas las ciencias, siempre hay judíos metidos. Bueno, hasta en el espectáculo, pregúntale a Steven Spielberg. De verdad, esta promesa es super archi requete recontra evidente. Dios confirmó esta expansión final de la herencia de Abraham a su nieto Jacob. Le dijo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra que vengan a ti serán benditas ante ti y tu simiente. Finalmente, esta expansión continúa en todas las direcciones, abarcará toda la tierra a medida que los pueblos vayan conociendo los caminos de Dios y arrepintiéndose de sus pecados. ¿Qué es un pecado? El quebrantamiento de la ley de Dios. Dios va a injertar como hijos suyos a todos aquellos que por la fe decidan pertenecer ya no a la familia de Adán, que es la familia natural, sino a la familia de Abraham, a los que son espirituales porque creyeron y les es contado como justicia. ¿Cómo puede suceder esto? Pues a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Los israelitas físicos, como los que no son, pueden recibir las promesas hechas a Abraham. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Efesios 2:11 al 13. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llaman a ustedes no circuncidados. Pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Cualquier persona que no sea un descendiente natural de Abraham puede convertirse en heredero de la herencia prometida a la familia de Abraham. Independientemente de tu linaje, amigo y hermano, todos podemos llegar a ser parte del Israel espiritual de Dios. ¿A través de quién? A través de la fe, a través de la salvación que nos ofrece, a través de venir a invitar a Jesús a ser tu Señor y Salvador. Mira cómo dice Gálatas 6, 15 y 16. De nada vale estar o no estar circuncidados, lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia a todos los que viven según esta regla y todos los de Israel de Dios. Ahí está. Todos podemos ser injertados a la familia de Israel. El apóstol Pablo hace la analogía de injertar una rama de olivo silvestre en el buen olivo. Eso lo podemos encontrar en Romanos 11, 17 y 18. Pero luego Pablo les advierte a los gentiles injertados por Dios. Gentil no es alguien amable, gentil es alguien que no es parte de la descendencia natural de los judíos. Él les advierte lo siguiente: que no se sientan superiores a los israelitas. Yo te voy a decir una cosa: desgraciadamente la iglesia tradicional, la iglesia aquí en México, tú sabes a qué religión me refiero, siempre le ha echado mucha tierra al pueblo de Dios. Ellos no dicen los romanos lo crucificaron, ellos dicen los judíos lo crucificaron. En muchos sentidos, la iglesia católica romana ha atacado durante mucho tiempo al pueblo israelí. Te lo digo yo, que estoy en escuela de monjas de carmelitas descalzas. Es una metodología. Pero la Biblia dice que no nos debemos de jactar contra las ramas. Pablo les dice a los que no son parte de la familia natural de Dios que no se deben de sentir superiores a ellos. Mira cómo dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Qué terrible. ¿Cuánta gente hay por ahí que inclusive no ama al pueblo de Dios, no ama a los israelíes, no ora por la paz de Jerusalén? Y sin embargo se llaman a sí mismos cristianos. Y sin embargo
dicen ser parte de la familia de Cristo. Nosotros somos el Israel espiritual. Si bien todo esto es verdad, también la verdad es que Israel debe ser redimido. Poco después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los creyentes empezaron a participar de las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes. Entonces, para que me entiendas, después de que Cristo vino, ofreció su salvación a través de la muerte en la cruz, muchas personas que empezaron a creer en Él, empezaron a prosperar, empezaron a vivir otro tipo de vidas, empezaron a tener una fe que los motivó, como dice la Escritura, hasta el último confín de la tierra. En el Mayflower, que viajó hasta Estados Unidos fundando las 13 colonias, venía mucha gente evangélica, mucha gente cristiana, los puritanos. Mucha gente que llegó a Centro y Sudamérica, tristemente a México incluido, ya venían con todo el rollo católico, pero principalmente cuando a través de Inglaterra llegaron los colonos a América, por el norte, venían, acuérdate que en esa época estaba todo el problema de la Inquisición en Europa. Venían persiguiendo a todos aquellos que no declararan que la hostia era Dios, por ejemplo. Que si tenías cualquier otro tipo de fe, si hablabas lenguas, tenías un espíritu inmundo o alguna cosa de este tipo, si tenías algún don de parte de Dios y lo manifestabas públicamente, wow, te trataban como bruja, como brujo. La Inquisición sirvió para muchos males. Pero todo eso impulsó a que llegara el evangelio aquí a América. Pero entre todos esos barcos que llegaron, venía mucho pueblo de Dios, mucho pueblo israelí. Estados Unidos es una potencia no porque Estados Unidos tenga o sea la octava maravilla, sino porque ahí vive una muy grande cantidad de judíos. Esa es la verdad. Si todo el pueblo judío se retirara de Estados Unidos, queda en quiebra. ¿Por qué crees que cada presidente que llega a Estados Unidos tiene como obligación ser socio comercial e inclusive bélico de guerra con Israel? Nunca verás esta contradicción porque ellos bien saben que los israelíes son quien sostiene a su país. Todos los judíos que viven ahí. Esto ocurre desde ese tiempo. Toda la gente cuando viene al conocimiento de Dios y entiende que el pueblo de Israel es su hermano espiritual, obtiene las bendiciones que ellos obtienen. Mucha gente empezó a darse cuenta de estas cosas después de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque los gentiles fueron hechos partícipes del mensaje de Jesús como Salvador prometido. Y así muchos gentiles llegaron a ser parte de Israel de Dios, es decir, empezaron a formar lo que hoy conocemos tú y yo como la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos las personas. Los descendientes físicos de Abraham no estarán separados de Dios permanentemente. Yo sé que desgraciadamente la vasta mayoría de ellos aún no cree, no conoce o no entiende que el Mesías ya regresó. Más bien que ya vino por primera vez. Cuando Él venga por segunda vez, ellos van a creer que es la primera vez. Pero esto no quiere decir que Dios ya los desechó, no, por el contrario. Pablo dice, son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Esto lo dice en Romanos 9, 4 y 5. Pablo continúa ahí más adelante en Romanos 11, verso 1 y 2, diciendo lo siguiente. Romanos 11, verso 1 y 2. Amén. Entonces yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que ya ha elegido. ¿Se acuerdan de lo que dice la Escritura sobre Elías cuando se quejó ante Dios contra Israel? Mira, Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo. Él mismo se asume como israelita de la tribu de Benjamín. Luego el apóstol hace mención de la presente ceguera del pueblo de Dios, del pueblo espiritual de los israelitas. Él dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy.
Más adelante, Pedro cita algo parecido en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. ¿Captamos el significado de las palabras de esta profecía? La mayoría de los descendientes de Israel continúan rechazando a Jesucristo, pero Dios no los ha desechado definitivamente. Cuando Cristo regrese como Rey de Reyes, ellos serán incluidos en el plan de redención. La comprensión de esta verdad es esencial para entender las profecías concernientes al pueblo de Israel en los últimos días del presente siglo malo. Tanto para los israelitas como para los gentiles, el acceso a la herencia eterna prometida a Abraham es posible únicamente por medio de Jesucristo. Dice la Escritura en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros que hemos creído. Mira, toda profecía debe de estar centrada en el asunto primordial de que el Señor va a venir a unificar no solo a los que del linaje de genealogía, de cepa, vienen de la familia de Abraham, sino también a todos los que hemos creído en Él. Hay una profecía, mira, poco a poquito, te estoy sentando todas las bases, pero todo esto es para que entiendas el contexto de lo que está ocurriendo alrededor. Que entiendas, por ejemplo, por qué Medio Oriente está en conflicto permanente. Que entiendas por qué se unificaron, por ejemplo, la comunidad europea. Todo esto lo vamos a ir mencionando un poco más adelante. Pero tienes que entender que todo esto está relacionado precisamente con, número uno, que el Señor va a ponerle punto final a todos estos problemas que hoy acontecen, hoy más que nunca, el asunto del feminicidio, el asunto de la drogadicción, el asunto de la corrupción, de los gobiernos que nada más buscan poder, y todo esto va a demostrarse que cuando el Señor Jesucristo regrese y le aseste el golpe final en la cabeza de Satanás y se ha despojado de su autoridad, entonces tendrá cumplimiento. Pero te hablaba de una profecía más. Quiero hablar, antes de que se nos acabe el tiempo, de la primogenitura y el cetro. Estos son dos asuntos muy importantes para todos los estudiosos de la palabra. Podemos ver que existe una dualidad también en esta promesa que Dios le hace a Abraham. Si bien algunos aspectos de las promesas tienen que ver con una herencia eterna por medio de Cristo, otros aspectos se relacionan con una herencia material. El cumplimiento de estas promesas fue reiterado a Isaac, después a Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, tú sabes, a Israel. Poco después, un poquito antes de la muerte de Jacob, Dios lo inspiró para que le revelara a sus 12 hijos, a manera de profecía, la manera en que iba a afectar esta herencia física a cada uno de ellos. Dice Génesis 49:1, este relato, si lo quieres leer por completo, que Jacob llamó a sus hijos y les dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Jacob les explicó lo que les sucedería a sus descendientes, a todos aquellos que se convertirían de parte de las 12 tribus de Israel. Es importante notar que las principales promesas que Dios le hizo a Abraham pasarían únicamente a José y a Judá. ¿Alguien sabe por qué? Ya me adelanté mucho, ya di por sentado que han leído esta parte. Aquí se sienta Jacob, Israel ya se llama en este entonces, se sienta a sus 12 hijitos y les dice, a ver, mis hijitos, fíjense que les voy a decir lo que va a acontecer en su futuro. Y entonces empieza a decirles a uno, ay, tú estarás en la costa y tú harás esto, pero tú serás tan rebelde que morderás los pies de los caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se refiere a los dos temas principales acerca de la herencia
espiritual y material sobre sus hijos, casi todas estas caen en solo dos de ellos, en José y en Judá. Cada uno de ellos tuvo una promesa diferente. La Biblia lo resume de esta manera. Vamos a primer libro de Crónicas 5:2 y ahí te voy a explicar algo, porque de aquí voy a empezar a basarme en las promesas de Isaías, de Jeremías, más adelante en las otras emisiones de este programa. Pero por favor, vamos a leer primero de Crónicas 5:2. Es cierto que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y se convirtió en jefe de ellos, pero los privilegios... Ay, ya se me fue la cita. Pero los privilegios de hijo mayor fueron de José. A ver, a Judá se le dio la bendición, digamos el privilegio de ser el mayor sobre sus hermanos. Pero la primogenitura fue de José. ¿Por qué esto es importante? Mira, porque la primogenitura significaba un rango de autoridad por sobre tus hermanos. Significaba que cuando el padre de familia moría te iban a dar una doble porción de todo aquello que iban a recibir los demás herederos. ¿Sale? O sea que el que nacía primero ya la hizo porque tenía doble de todo, casi casi. Cuando esa promesa se hace, esta profecía se hace sobre José, está diciendo en pocas palabras para que me entiendas que toda esta descendencia iba a ser muy próspera porque José significa Dios añade. Por eso te vas a dar cuenta que en este sentido, en esta parte de la profecía, está refiriendo que iba a ser gente muy acaudalada, muy próspera. Pero en el sentido de Judá, dice que iba a ser más grande. Debido a la promesa de la primogenitura, los descendientes de José gozarían de una prosperidad inimaginable, poseerían las mejores bendiciones materiales, claro está, lograrían obtener superioridad militar porque la mano de Dios estaría con ellos, su territorio se iba a expandir como ramas que se extienden sobre un muro, pero Judá, sus descendientes recibieron una promesa de un cetro. ¿A quién se le da un cetro? Correcto, la promesa del reinado. Ay, ahora sí me sorprende. ¿Ya ven cómo se hace bien ver Frozen? Yo seguro que que de ahí supo que existía algo llamado cetro, pero bueno. El cetro se le da a Judá, la promesa de que tendría un báculo que llevaría un rey como símbolo de su soberanía. Esto significa que Judá vendría a tener una dinastía de reyes que culminaría en un reinado inimaginable. Usted ya sabe de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Jacob lo explica de esta manera en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, ¿de dónde? De entre sus pies. Las promesas hechas a Abraham que tenían que ver con el gobierno, la salvación del Mesías, se cumplirían por medio del pueblo judío, judío, y los descendientes de Judá, que todas estas profecías se encaminan en una sola persona, Jesús. Recuerda lo que dice la Biblia para todos aquellos que no quieran a los judíos. Muérdase la lengua 3 veces, dese 2 cachetadas ahorita mismo, le doy permiso, porque Juan 4:22 dice lo siguiente. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, antisemitas que me oyen. Cuádrese, porque está hablando del pueblo de Dios. Esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo tuvo que nacer en una familia judía como descendiente físico de Judá. Mire qué tremendo. Ahí está la profecía de la soberanía, se fijó de los bienes materiales, pero también está la promesa del reinado. Hay otra promesa también en el pueblo de Dios, déjeme apuro, me faltan 7 minutos. La promesa hecha a David. Mucho tiempo después de Abraham, la promesa del cetro finalmente cobró mayor significado cuando salió a escena el rey David. ¿De la tribu de qué? De Judá. Dios le dio a David el reino de Israel y le prometió que de él vendría una dinastía de reyes que continuaría para siempre.
Siglos después Dios envió un ángel a María y éste le dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Y su reino? Fuerte. No sé por qué, cuando estoy dando otro tipo de temas, pero cuando estoy dando así profundidad, profecía, como hay que leer mucho, hasta los de aquí de la mesa traen ojos ya como de plato de esos extendidos. Ya no sé si me están viendo o están hipnotizados ahí. Pero bueno, vamos a apurarnos porque se acaba el tiempo. Cristo establecería este reino cuando regrese a la tierra, y su reino, como dice la profecía, durará eternamente. Entender esta verdad es primordial, porque si queremos comprender los mensajes de los profetas que siguieron a David, por eso estoy sentando tanta base, porque a partir del siguiente enseñanza me voy a ir como hilo de media, así es que póngase listo porque me voy a ir rapidito, porque quiero abarcar los más profetas que se pueda. El reino de David fue dividido, ¿lo sabía usted? Sí, no, déjele informo. Cuando murió David, su reino pasó a manos de su hijo Salomón. A Salomón se le había concedido gran sabiduría y riqueza, pero en su vejez él permitió que muchas esposas, ¿alguien sabe cuántas esposas tenía? Salomón. Ahí le va, entre esposas y concubinas nada más el cuate se amontonó 1000. Yo digo, ¿para qué tanto, verdad? Con unas 4. No, hombre, imagínense. Estas mujeres eran extranjeras y apartaron su corazón de Salomón de Dios, y el reino cayó en idolatría. Lo dice en primer libro de Reyes 18, del 1 al 8. Poco tiempo después de la muerte de Salomón, Dios dividió el reino que le había dado a David en 2 naciones. La tribu de Judá, Benjamín y algunos de Leví permanecieron leales a Roboam, hijo de Salomón, preservando así la dinastía de David. Este reino, mucho más pequeño, fue conocido como la casa de Judá o simplemente Judá, y retuvo a Jerusalén como su ciudad capital. Las otras 10 tribus, es decir, la mayor parte del reino, se separaron y retuvieron el nombre de Israel. Se establecieron en la ciudad de Samaria como capital en el territorio de la tribu de Efraín. Años más tarde, la casa de Israel fue llevada en cautiverio por los asirios. Ese pueblo desapareció de la historia y llegó a ser conocido como las 10 tribus perdidas. Esta es una profecía muy buena. Ya me estoy que antojando ya en los programas siguientes para empezar a desentrañar todo esto. Pero bueno, la división política del reino, de hecho, vino a separar la promesa del cetro de la promesa de la primogenitura. Aquí se vio la diferenciación. La casa o reino de Judá mantuvo el cetro y el trono de David, y las tribus de Efraín, Manasés, descendientes directos de José, dominaron la casa de Israel, que estaba situada al norte de Judá. Retuvieron el derecho ellos de la primogenitura. A partir de ese momento, la primogenitura y el cetro han permanecido separados, y así seguirán hasta que la casa de Israel y la casa de Judá sean reunificadas como una sola nación. Pero tristemente esto va a ocurrir hasta que regrese Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, cuando todo esto sea reunificado, cuando ya venga la restauración de Israel como una sola nación bajo el gobierno de Cristo, usted se va a dar cuenta que este tema lo empiezan a abordar los profetas posteriores. Acuérdese de este tema, porque aquí hay como que un nuevo impulso para empezar a poner atención, que cuando Cristo venga, su gobierno va a ocasionar diferentes cosas. Esta va a ser una base de todos los profetas que ocurren después de David. ¿Sale? Por ejemplo, le voy a dar nada más una cita, Ezequiel 37, 21 al 25. No la vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero usted chéquela en su casa. Dios le prometió a David que su reino duraría para siempre. Cuando estos 2 pueblos, es decir, Judá e Israel, sean unificados bajo el gobierno de Jesucristo, el mundo lo verá y sabrá que Dios siempre cumple sus promesas. Hablando de la reunificación del pueblo de Israel, Dios continúa diciendo: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo.
Dios confirmó muchas de sus promesas mediante estos pactos, mediante estas profecías, comenzando con Abraham, aquel día en que le dijo, ¿verdad? A tu descendencia le daré esta tierra. Después los israelitas se comprometieron a sí mismos y a sus descendientes con Dios por siervos especiales de Dios, y Él les dijo, ahora pues diréis... y diréis lo siguiente, guardarás mi pacto y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Todo lo que el Eterno ha dicho, eso haremos, lo dice Éxodo 19:8. El pacto de Dios unió a Israel con Dios, como una esposa se une a su esposo en el matrimonio. Por eso Dios ejemplifica mucho el asunto del matrimonio en la Biblia. 15:18 de Éxodo. Pero decía yo que la simbología del matrimonio es sumamente importante en la Biblia porque hace un ejemplo, hace un símil de la unión que debe tener una esposa a su esposo, es igual de la unión que va a tener Dios con su pueblo, con su nación, tanto con los materiales y de genealogía como con los espirituales. Tristemente, hoy vemos el crack de todo este vínculo, de todo este ladrillo para edificar la sociedad que es el matrimonio. ¿Cuántos divorcios hay? Ya la gente no se quiere casar. O sea, ahí nos estamos dando cuenta que lo que ocurre en lo espiritual se refleja en lo material. La gente no quiere nada que ver con Dios. Lo vemos en que no quiere tomar decisiones, en que no quiere compromisos. Lo vemos en todo esto. Bueno, voy acabando. Cada uno de los profetas juzgó a los israelitas de acuerdo con su fidelidad o infidelidad al pacto de Dios. Todos los pactos de Dios tienen el mismo propósito, subráyelo. Todos los pactos de Dios tienen el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de los pactos? ¿Cuál es el propósito de las profecías? ¿Cuál es el propósito para que venga Dios y nos pruebe ante estas promesas que hacemos? Definir los parámetros de nuestra relación con Él. Esta es la gran verdad. Todos los pactos de Dios lo que buscan es definir los parámetros de nuestra relación con Él. ¿Hace cuánto le prometiste a Dios que este año era el bueno, que sí ibas a buscar, que sí ibas a servir, que sí ibas a poner manos a la obra, que sí ibas a evangelizar, que sí ibas a tener más tiempo de oración? ¿Has cumplido? Ahí tienes tu parámetro. Eso es tu regla de medición. Esa es tu vara que tú mismo estás estableciendo. Ándele, como que no se esperaba eso. Aquellos que quebrantan el pacto pierden el favor de Dios. Lo repito, aquellos que quebrantan el pacto pierden el favor de Dios, la bendición de su gracia. El grado de favor que Dios le otorga a su pueblo corresponde a la medida en que ellos se sujetan en obediencia a sus pactos. O lo que es lo mismo, es proporcional como Dios te bendiga a la obediencia que tú tengas y la fe que tengas y que manifiestes hacia Él. Así es que, perdóname lo que te voy a decir, pero si le estás pasando mal, analiza a cuántos pactos has fallado. Toda profecía, toda promesa establecida por Dios siempre se va a cimentar en una advertencia. Léete Apocalipsis. Dice el Señor, ¿verdad? Ahí, a ti iglesia de Éfeso, te reconozco esto y esto y esto. Pero, si tú no vuelves a tu primer amor, te voy a quitar esto, esto y esto. Siempre cualquier profecía, si es de Dios, tiene que venir con advertencia para que cumplas el propósito y esto te obliga a cumplir el pacto. Si no, duda de quien te le esté dando. Perdón, pero ya me cansé de profetas chocolates. No sé si entiendas el concepto, en otros países lo voy a explicar así, de profetas chafas, de profetillas ahí, improvisados, que creen que hablan de parte de Dios, cuando Dios, como dice Isaías, yo no he dicho nada. A veces yo le tengo que preguntar a Dios, si es cierto esto que te dice, Señor. Y a veces no sabes con cuánta tristeza me voy, que gente que yo respetaba, Dios no dijo nada acerca de que le iba a hablar. Bueno, termino.
Hay una cita en Deuteronomio 28, 1 y 2, y de ahí se sigue adelante, 12 versículos más, en donde Dios enumera las maravillas, las bendiciones, la prosperidad física que tú, al igual que Israel, porque son promesas hechas a Israel, pactos hechos a Israel, pero que tú y yo podemos recibir si es que obedecemos a Dios. Pero el acuerdo no termina ahí. Que digas, ay, sí, amén, yo recibo, y leas 28 de Deuteronomio y digas, no, yo sí recibo toda esta bendición, recibo esta prosperidad física. El acuerdo no nada más es recibir lo bueno. Dios también te enuncia con claridad las consecuencias que le sobrevienen a los que rechazan la condición del pacto. Dice el verso 15 de Deuteronomio 28, pero acontecerá si no oyeres la voz del Eterno tu Dios para procurar y cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, es decir, yo te estoy apercibiendo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El resto de este capítulo describe lo que sucederá si ellos rechazan o hacen caso omiso de el pacto con Dios. Termino diciendo, un fundamento firme para la profecía. Los pactos y promesas de Dios, especialmente la promesa de bendición por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, son elementos que forman parte del pacto que Dios hizo con Israel. Y si tú, como hijo de Abraham, eres parte del Israel espiritual, puedes hacerte acreedor a estas promesas, tanto buenas como no tanto. Ese es el fundamento de la profecía. A quien venga y te diga, no, es que este cambio climático se debe a esto o a esto otro, no le creas todo lo que está pasando, porque hay mucha gente que me dice, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo está como está? Porque hemos fallado al pacto. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque hemos fallado al pacto. ¿Por qué la gente está muriendo de hambre? Porque hemos fallado al pacto. ¿Cuál era el estándar de vida antes? Lo que Dios decía, su palabra. ¿Cuál es el estándar de vida hoy? A veces lo que un bloguero dice, a veces lo que un político dice, a veces lo que tu comadre dice, a veces lo que tu propio padre y madre dicen. Cuando no está cimentada en la palabra de Dios, es como que tú quieras hacer una casa sobre arenas movedizas. En la próxima enseñanza consideraremos, te decía yo, la obra y los mensajes específicos de los profetas. Y a ti que dices, por fin, sí se te va a cumplir, por fin vamos a empezar a hablar de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc., etc., etc. Y aprenderemos la razón por qué ellos pusieron por escrito sus profecías. Muy pocas personas entienden la importancia de que estas profecías tienen el cumplimiento que tienen hoy día en el mundo. Desgraciadamente, mucha gente está cegada por tanta y tanta cosa que está sucediendo. ¿Sabes qué? Dios espera mucho de su humanidad, de la familia de Abraham, no de los naturales, no de los que se comportan solamente por instinto, cual sea el instinto de supervivencia, de reproducción, no. Dios espera mucho de la familia que él instituyó a través de Abraham, que obran por el Espíritu. Dios está esperando mucho de ti y mucho de mí. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Fue un placer estar contigo en esta noche. Mañana, acuérdate que tenemos una enseñanza totalmente diferente y totalmente otro formato para los chavos, para los jóvenes. Mañana vamos a hablar del cigarrillo, para todos aquellos. A ver, aquí en la mesa, ¿ustedes se les han antojado alguna vez un cigarrillo? No. Sí. No. No.
Bueno, mañana vamos a ver por qué se antoja, por qué no se antoja. No, pues que se te antoje no es el problema es bueno, ya mañana explicamos qué es el problema, ya voy a empezar ahorita. Pero vamos a estar hablando, acuérdate, puras cosas que tienen que ver con los chavos. Mañana respondiendo a los jóvenes en punto de las 8. Mi nombre es Israel Chapa, pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam. Acuérdate que te estamos transmitiendo todos los lunes, los viernes y los sábados a las 8 de la noche. Transmitimos en directo desde la congregación aquí en la Cerrada Esmeralda, Manzana 4, Lote 8, San Agustín Atlapulco, en Chimalhuacán, Estado de México. Si algún día nos quieres visitar, estamos muy cerca del Metro La Paz, estamos entre los municipios de Los Reyes y Netzahualcóyotl. Aquí del kiosco de la plaza estamos a 2 calles, la Cerrada está aquí a 2 calles. Y si tú te quieres comunicar con nosotros, recuerda nuestras líneas para que tú puedas hacer contacto. Recuerda que tenemos WhatsApp al 5583 88 20 35 y línea directa al 55 76 90 95 89. Fue un gusto poder seguir hablándote de profecía, y si se te hace un poco pesado, no te preocupes. Cuando tú comes un buen bistec es lógico que a la primera tengas que caminar un poquito para que puedas digerirlo bien. Con nosotros estuvieron Idalia Castro. Axamadai. Dara Castro. Jania Castro. Bueno, esto fue Gracias a Dios es viernes. Dios te bendiga, descansa. Ya es viernes, no sé qué vayas a hacer. Si acostumbras tener una cena familiar los viernes, qué bueno. Pero acuérdate que mañana sabadito, tenemos una cita a 8 de la noche. Que el Señor te bendiga. Recuerda que el Señor hasta el día de hoy sigue hablando. La pregunta es, ¿tú le escuchas? Dios te bendiga. Muy buenas noches. Es imposible contenerla, tesoro que no pude merecer. Quiero que todo el mundo vea, en la montaña y en el valle, en la iglesia y en la calle, en el desierto y en la playa. Esto lo llevo a donde quiera.